libre de pena y culpa, porque el Señor pagó toda esa pena, ya, toda esa culpa. Hermanos, nosotros, bueno, hemos estado viendo el libro de Apocalipsis, eh, pasaje por pasaje, ¿ya? Así que quisiera que pudiéramos hacer un resumen, ¿ya? Nuevamente, siempre hay, ¿cierto?, hermanos que no han estado en las veces anteriores y es bueno hacer un resumen. Voy a pedir, ¿cierto?, unos minutos a los que ya han escuchado desde el resumen, ¿ya? Pero y siempre es bueno poder tener una, un panorama en donde nos ubicamos en el Apocalipsis. Hoy día leímos el capítulo 14 y eh, poder, ¿cierto?, entender en dónde estamos dentro del contexto, ¿ya? Y bueno, hermanos, en Apocalipsis nosotros vemos las escrituras como congregación desde el punto de vista gramático, histórico, literal. No gramático histórico solamente, sino que literal también, ¿ya? Y cuando uno va, ¿cierto?, a la escritura en forma literal, obviamente lo que el contexto señala que hay algo figurado, se entiende en forma figurada, ¿sí? Pero no todo es figurado, ¿ya? No todo es, no podemos, ¿cierto?, tomar toda la profecía y decir, no, todo esto debiera tomarse espiritualmente. eh, Suena bonito, pero en realidad el Señor da cumplimiento a la profecía literalmente. Cuando el Señor profetizó, por ejemplo, en contra de Petra y dijo, Petra va a ser desolada, hoy en día uno ve las instalaciones de Petra ahí y está desolado, ¿ya? Pero no está destruido. Las profecías se cumplen literalmente, ¿ya? Cuando está la profecía en contra de Tiro, ¿sí?, esto va a ser destruido y nunca más se va a construir aquí. Hoy en día existe la ciudad de Tiro, pero está al lado, ¿ya? No en el lugar donde estaba antiguamente, ¿ya? Y dice la historia que Alejandro Magno quiso hacer un puente para llegar a una isla y derribó toda la ciudad, ¿cierto? Y fue totalmente destruida y nunca más construida, ¿ya? Entonces, las profecías se cumplen literalmente. Y en cuanto a Apocalipsis, hermano, nosotros lo vemos desde un punto de vista gramático, histórico, literal, ¿ya? Eh, Hay cuatro formas de poder eh, tomar el Apocalipsis o de interpretarlo, ¿ya? Que es una forma histórica, una forma preterista, eh, la otra forma es ide, idealista, ahí está, idealista, ¿cierto? Y futurista, ¿ya? Esas son las cuatro formas que nosotros podemos tomar. Ahora, por ejemplo, punto de vista eh, histórico, es que lo que está aquí se cumplió ya, ¿ya? Se cumplió ya. Y preterista, es como que eh, ah, cada uno se cumplió y el preterista va como acomodando en la historia también lo que ya está escrito, ¿ya? El idealista eh, dice, bueno, en realidad no sabemos si los cumplimientos son tan literales, ¿no? La conclusión es que gana el bien y pierde el mal, ¿ya? Pero cuando nosotros vamos a Apocalipsis, hermanos, en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Por eso es que nosotros tenemos un punto de vista futurista, porque decimos, esto es profecía, esto se va a cumplir literalmente, ¿ya? Porque las profecías, ya Dios no habló así como, sí, mira, podría pasar, o como las profecías de Nostradamus, ¿no es cierto? No, aquí es tajante, ya el Señor lo habla y lo cumple en forma literal. Y cuando nosotros nos situamos a Apocalipsis, hermanos, tenemos Apocalipsis 1:19. Voy a pedir que podamos abrir ahí un poquito. Y en Apocalipsis 1:19 dice, escribe las cosas que has visto
el Señor Jesús, ¿cierto? Le dice al apóstol Juan, describe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Escribe lo que has visto, lo que son, en tiempo presente, y lo que va a suceder después de esto. Entonces, cuando nosotros vamos, ¿qué es, cierto? Las cosas que son. Vemos en el capítulo 2 y el capítulo 3 el mensaje a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias son iglesias que existían. La iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia, eran congregaciones en que, a las que eh, el Señor le dice al apóstol, escribe a estas iglesias, ¿ya? Y al ángel de la iglesia, eso no quiere decir que cada iglesia tenga un ángel, es al mensajero de la iglesia, ¿ya? La palabra ángel significa mensajero y probablemente se refiere al pastor de esa iglesia, ¿ya? Que actuó como mensajero de ese mensaje, ¿ya? Y escribe a la iglesia, ¿qué cosa? El diagnóstico del Señor, ¿cierto? Yo he visto tu obra, he visto, ¿cierto?, tu caminar, en esto estás bien, en esto tengo esto contra ti. Pero además, después de cada iglesia, de cada mensaje de la iglesia, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, acá, hermanos, al menos en mi convicción, algunos hablan, no, que en la historia de la iglesia, de tal a tal fecha es la iglesia de Éfeso, de tal a tal fecha es la iglesia de Esmirna, y resulta que estamos en el tiempo de la Odisea, según cierto esa interpretación, y ahí uno queda, bueno, ¿y si el Señor viene en 1500 años más? Vamos a estar no sé cuánto tiempo siendo la Odisea. Pues porque se trata de eh, espiritualizar, por así decirlo, más allá de lo que dice el contexto, las palabras, ¿sí? La palabra del Señor. Entonces, aquí lo que hay son mensajes a iglesias específicas que tenían ciertos errores específicos, pero de eso hay una enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Se fija? ¿Ya? La iglesia de Éfeso tenía cosas buenas, tenía también cosas que Dios, decía, esto, ¿cierto? Tengo contra ti, ¿cierto? Que has dejado tu primer amor. Y eso también es una enseñanza para nosotros. Por eso dice que el Espíritu, ¿cierto? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero es un mensaje a una iglesia en un tiempo eh, específico, o una congregación específica que existía en ese momento. ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que son. Luego, desde el capítulo 4 ya, o quizás más claro desde el capítulo 6 pero desde el capítulo 4 en adelante, las cosas que vendrán después de estas. O sea, lo que es profético. Ahora, en el capítulo 4 hermanos, se observa el trono de Dios, la gloria de Dios. ¿Ya? Eso está, ¿cierto?, especificado en el capítulo 4. En el capítulo 5 ya presenta, ¿no es cierto?, al Cordero, Jesús, y que había que abrir un libro en donde había un juicio de Dios, y ese libro estaba con 7 sellos, y nadie era digno de abrir esos sellos, solamente el Cordero. ¿Ya? Así que aquí tenemos al único que es digno de abrir los sellos de juicio, y está la presentación del Cordero, ¿no es cierto?, como digno de abrir los sellos. Entonces, nosotros, hermanos, en cuanto al tiempo o qué está describiendo, tal vez más desde el capítulo 6, cuando es la apertura de los sellos, está describiendo el tiempo de la gran tribulación. ¿Ya? Ese es el tiempo que se está describiendo aquí. Y esto va desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, ¿ya?, en donde el Señor regresa por segunda vez a la tierra en forma física, ¿no?, literal, ¿cierto? Regresa a la tierra para gobernar. Y en el capítulo 20 ya está, ¿cierto?, en los 1000 años de gobierno del Señor, ¿ya? El gobierno milenial. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros, ¿en qué nos basamos? En que es un tiempo de gran tribulación y que sería de 7 años.
¿sí? Porque vamos a Israel, ¿ya? A lo que Dios, ¿cierto? Él ha prometido en su profecía lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel y que viene siendo, por así decirlo, como un reloj profético, ¿ya? Lo que va ocurriendo con Israel es lo que Dios determinó, ¿cierto? Y eso también nos va dando los cumplimientos bíblicos. Y hay una profecía que viene siendo como la columna vertebral de las profecías, ¿sí? O sea, en cuanto a cronología, está ahí y de ahí nosotros podemos ir entendiendo todas las otras profecías, y que es la profecía de las 70 semanas, que está en Daniel, ¿ya? Entonces, si nos vamos a Daniel, capítulo 9, hermanos, y el versículo 24, vamos a leer ahí en adelante, ¿ya? Daniel 9:24, le voy a pedir que puedan abrir su Biblia ahí, ¿ya? Y acá tenemos una profecía que está dada hacia Israel, ¿ya? Los judíos van a pasar esto. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, acá, hermanos, cuando habla de 70 semanas, en el original habla de 70 siete. Y en otras circunstancias se habla de 7 de días, pero no en esta profecía, sino que en otros lados de la carta, perdón, del libro de Daniel. Por lo tanto, cuando habla de 7 de días, es una semana literal. Pero en este caso, se traduce por 70 semanas, pero el original es 77. Y por lo tanto son 77 de años, ¿ya? Es imposible que esto se cumpla en 70 semanas, sino que son 77 de años, o sea, 490 años, ¿ya? Eso es cierto, esta profecía. Entonces, eh, el ángel, ¿cierto? Que le da el mensaje a Daniel, le dice que hay 77 que están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. ¿Ya? ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. ¿Ya? O sea, está determinado sobre Jerusalén. ¿Ya? Mientras, ¿cierto? Esté Jerusalén y sobre Israel, sobre el pueblo. Em, ¿Y para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Hay algunos que dicen, no, las 70 semanas de Daniel se cumplió, no sé, en el año 70 después de Cristo, o algunos le dan, pero uno dice, bueno, pero ha ocurrido estos objetivos con Israel, ellos han terminado la prevaricación, se ha puesto fin al pecado, se ha expiado la iniquidad. No, ellos siguen negando al Mesías como pueblo. No sabemos que hay judíos mesiánicos, pero como pueblo siguen negando al Mesías. Entonces esto no ha ocurrido, ¿ya? Ahora, versículo 25 del mismo capítulo dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ya sabemos que son 7 de años. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después, versículo 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Ya? Esto es un término. Ah, según el doctor Evis Carballosa, dice que es un término que significa que no conseguirá nada, ¿ya? Pero porque para nosotros no nos suena a nada, más no por sí, es como, no dice nada. Pero él dice que a veces hay términos, ¿cierto?, que se usan, o frases, y dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y dice, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Así que aquí, digamos, cuando habla de el tiempo que se quita la vida al Mesías, ¿cierto? Que desde el tiempo desde la orden que se da para construir Jerusalén, ¿cierto? Que está en Nehemías, hasta el que se da muerte al Mesías, 483 años que calzan exacto.
¿ya? La palabra, la profecía se cumple literal, ¿ya? Pero falta un último de 7 y en el versículo 27 dice, por otra semana. Es como que es algo distinto, ¿ya? Tenemos hasta 69 semanas acá y dice, por otra semana. Entonces aquí hay una pausa profética, ¿ya? Y esta pausa profética, ¿qué va a pasar en esta semana? Dice, el príncipe que ha de venir, que estaba hablando del versículo 26, ¿ya? Un príncipe que ha de venir, ¿cierto? Que destruirá la ciudad y el santuario. ¿De dónde o qué pueblo fue el que destruyó el santuario y la ciudad en el año 70 después de Cristo? Roma, ¿ya? Entonces, un príncipe que va a venir ¿de dónde? De, al menos no podemos decir que es de la ciudad de Roma, ¿cierto? Ya sería como demasiado, pero sí viene de la cultura greco-romana, ¿ya? De ahí viene. O sea, el príncipe que ha de venir no es un judío, es un gentil, ¿ya? Y como para aclararle un poco más todavía la, la situación, este príncipe que ha de venir se refiere al anticristo, que por otra semana va a ser lo del versículo 27. Dice, y por otra semana, distinto, confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, tenemos la última semana, el último 7 de 7, ¿cierto? El último 7 años, donde habrá un príncipe que ha de venir, que no es judío, es gentil, que confirma un pacto con muchos, o sea, un gobernante mundial, ¿cierto? Y que los judíos van a decir, este es el Mesías que realmente nosotros estamos esperando. Él es el gobernante. Y todos, ¿cierto? Van a estar contentos con él, pero a la mitad de la semana rompe el pacto, ¿eh? Y por lo tanto vendrá el desolador, ¿ya? Entonces, ¿qué va a venir, hermanos, después de la segunda mitad de la semana? Una persecución como nunca antes hacia el pueblo judío. Siempre el pueblo judío ha sido perseguido, pero aquí como nunca antes. Ahora, eh, al Señor le preguntaron, ¿cierto? Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le estaban preguntando por Israel. Entonces, ¿qué hace el Señor? Comienza a revelar lo que va a pasar con Israel. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. ¿Ya? Ya vamos a terminar, hermano. Este era un resumen, ¿no? Bueno, Mateo capítulo 24, del versículo 13 en adelante, tenemos las señales antes del fin. ¿Mm? Entonces, eh, y dice en el versículo 4, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos Cristos, ¿cierto? Vendrán muchos en mi nombre, ¿ya? Diciendo yo soy el Cristo y engañarán, a muchos engañarán. Versículo 6 dice, oiréis de guerra y rumores de guerra, sí, es necesario que todo eso acontezca, ¿no es cierto? Pero aún no es el fin. Versículo 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, o sea, cuánto calamidades de habrá guerra, gracias a la guerra habrá hambre y pestilencia, y además de eso habrá em, digamos, terremotos y habrá desastres naturales. ¿Eh? Dice el versículo 8, todo esto será principio de dolores. Versículo 9, entregarán a tribulación, ¿cierto? Aquí dice, os entregarán a tribulación, pero está hablando a judíos, ¿ya? Y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, ¿cierto? Algunos se entregarán unos a otros, tropezarán. Em, Versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, el que persevere hasta el fin será salvo. Versículo 14, que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Ya? Eh, estos versículos, si bien en,
eh, han ayudado mucho a lo que es, por ejemplo, el pensar misionero, ¿ya? Pero en su contexto está hablando de la gran tribulación, de que en todo el mundo se va a escuchar el mensaje, ya, del Evangelio. Y del versículo 15, fíjense, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, lo leímos hace poquito, ¿eh? 9:27, ¿cierto? A la mitad de la semana, ¿cierto? Romperá el pacto y vendrá el desolador, que va a perseguir a los judíos. ¿Se fijan? Entonces, ¿ahí qué le dice el Señor? Los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no huyan, porque aquí va a haber una persecución, ¿no es cierto? Y ujú, versículo 21, sigo más abajo el mismo capítulo, hermano, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, el mismo Señor está diciendo que hay un periodo. Ahora, hermanos, obvio que la iglesia ha pasado por tribulación, sí, claro. ¿Han habido persecuciones? Sí, claro, hermano. Gracias al Señor nosotros estamos en una situación tan cómoda que podemos estar aquí, ¿cierto? En un templo, escuchando la palabra del Señor, meditando. ¿Se ve? Pero hay hermanos que eh, pagan por tener una hojita de la Biblia. Hay hermanos que, eh, digamos, tienen que, escondidos, ¿cierto? No pueden predicar de la palabra, no pueden. Entonces, hermanos, claro que hay tribulación, pero acá, ¿cierto? Está hablando de un periodo de gran tribulación, en que es, ¿cierto? Estos 7 años de los que habla Apocalipsis. Por lo tanto, vamos a Apocalipsis nuevamente, hermanos, y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6. ¿Ya? Habla de los sellos. Apocalipsis capítulo 6. ¿Ya? Si nosotros nos vamos en cronología, eh, el libro, ¿cierto? De los juicios tenía 7 sellos. Nadie, ¿cierto? Podía abrirlo, solamente el Señor. Y abre los sellos y cada sello trae un juicio sobre la tierra. ¿Ya? Hasta que abre el séptimo sello y el séptimo sello lo que trae es la apertura de los juicios de las trompetas. Por lo tanto, cada toque de trompeta también hay un juicio hasta el toque de la séptima trompeta y con el toque de la séptima trompeta viene el juicio de las 7 copas de ira. ¿Ya? Todo eso está desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, ¿ya? O 18, 19, ¿ya? Entonces, hermanos, aquí tenemos los sellos, ¿ya? Aquí nosotros estudiamos esto, ¿ya? Y, me parece que igual hay grabaciones de los temas en ese momento, porque, por ejemplo, el primer caballo, el caballo blanco, era un rey, ¿cierto? Que salió, pero con un arco, pero sin flecha, porque tenía cierto buenas políticas, ¿ya? Excelente diplomático para engañar a las naciones. ¿Qué dice el Señor? Leímos en Mateo 24, ¿cierto? Vendrán falsos cristos para engañar. Después tenemos el segundo sello, el caballo bermejo, ¿cierto? Que simboliza más la sangre, tiene el poder de quitar la paz. Habrá guerras. Ahí tenemos el sello, ¿ya? El tercer sello, eh, ¿cierto? Un caballo negro tenía una balanza en la mano. Esto es hambre, ¿cierto? El resultado de la guerra da hambre, da pestilencia. El cuarto sello, versículo 7, caballo amarillo, aunque en el original es como un verde, un verduzco así como de un cadáver. ¿Ya? Ese es el color del caballo y que representa la pestilencia, ¿ya? Y la muerte, la espada. ¿Ya? Entonces, eh, el quinto sello, la persecución de los santos, tal cual como el Señor lo habla en el capítulo 24 de Mateo. ¿Se fijan? Va como que la revelación.
va siendo cada vez más específica. Hermanos, el capítulo 7 viene siendo un paréntesis, ¿ya? 144.000 sellados, que son 144.000 judíos, que son sellados para predicar el Evangelio. La multitud de vestida de ropas blancas son creyentes, personas que creen en la gran tribulación, pero que son muertos por causa del Evangelio. ¿Mm? Vimos, ¿cierto?, el toque de las trompetas y luego, hermanos, tenemos en el capítulo 11, están los dos testigos, ¿cierto? En el capítulo 12, en lo que yo le explicaba, tenemos en el tiempo de la gran tribulación, como dice Pablo, es como los dolores de la mujer encinta. Ahí, no sé, bueno, las hermanas, no sé si nos podrán corroborar esta situación, pero al menos los comentaristas bíblicos dicen que cuando en el principio del embarazo hay pocos dolores, ¿cierto? Pero cada vez después son más dolores y más frecuentes. ¿Ya? Hasta el momento del parto es cada vez más intensidad de dolor y mayor frecuencia de dolor. Porque en los juicios de Apocalipsis, ¿ya?, son de esa manera. Al principio es la apertura de los sellos, pero después, ¿cierto? Las trompetas son juicios más grandes y en o sea, perdón, en mayor frecuencia, son en menos tiempo. Y creo que la séptima trompeta ya es prácticamente el final de la tribulación, cuando el Señor está a punto de venir. Y ahí es el derramamiento de las 7 copas de ira. Es, digamos, las 7 copas de ira son juicios mucho más intensos y la frecuencia es mucho mayor. ¿Ya? Es así como se va dando esto. Ahora, cuando hablamos de la mujer y el dragón, eh, capítulo 13, capítulo 2 y capítulo 13 de las dos bestias, vimos de que cronológicamente es otro paréntesis aquí, en donde se explica la misma historia, pero desde el punto de vista de Satanás. ¿Ya? Y tenemos el capítulo 14, también es otro paréntesis, hasta que en el capítulo 15, perdón, capítulo 16, se comienza a derramar las copas de ira. Vimos, ¿cierto? En el capítulo 14, verso 1, de ahí en adelante, los 144.000 sellados están en Sion con Cristo. Ya estamos, como que va, eso es un zoom, digamos, no es algo que va cronológico, sino que es un zoom hacia, digamos, la victoria de estos 144.000 sellados, que están con Cristo ya. Digamos que dice que el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. ¿Ya? Así que, y tenemos también otro Zoom, que es, hermano, lo que vamos a ver hoy día, y va a ser rapidito, yo sé que es muy difícil hacer, bueno, ya me avanzaba harto en el Apocalipsis, pero es difícil hacer un resumen tan cortito. ¿Ya? Pero vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y acá tenemos 3 ángeles que van a dar 3 mensajes, ¿cierto?, a la tierra y que la importancia de estos mensajes, ¿no? Vamos a valorar, ¿cierto?, estos mensajes al Señor. Hermanos, y me recuerdo, ¿cierto? Yo era ya bien, bien joven, bien niñito. En el año 95 hubo una noticia que estremeció bastante a los chilenos. ¿Ya? Se trató de el accidente carretero más grande que hemos tenido. ¿Sí? Una tragedia de el estero Minte. ¿Ya? Yo me fui a la noticia después porque me acordaba, ¿cierto?, de esta tragedia. Y eh, es en un camino que va desde Ensenada hasta Puerto Varas. ¿Ya? Fue un 7 de mayo, muy lluvioso. eh, Fue una tarde bien oscura, lluvioso, y una subida del río hizo que el puente del estero se desplomara. ¿Ya? Así que comenzaron
a caer vehículos ahí. Y eso fue, ¿cierto?, una eh, tremenda desgracia. eh, Hubo un solo sobreviviente y fallecieron 27 personas, la mayoría niños. ¿Ya? Es como la tragedia más grande. Eso enluta hasta el día de hoy a los de Puerto Varas, digamos que eh, ocurrió esta tragedia, año 95, algunos no nacían todavía. ¿No? Pero uno de los, había una persona que no recuerdo bien si era un trabajador agrícola o era un agricultor de la zona, que se dio cuenta del puente y trató de parar a los vehículos y de hacerles señas, pero fue infructuoso. Siguieron, ¿cierto?, hacia donde estaba el puente cortado. Hermano, no sabemos si uno va en carretera en velocidad, son cosas de segundos. ¿No? No sabemos si no lo vieron, si no le entendieron el mensaje, no sabemos si eh, tal vez eh, lo vieron hasta como un peligro, pero, ¿cierto? Él trató de advertirles del peligro, pero no fue infructuoso y personas fallecieron. Hermanos, frente a esta tragedia, eh, también hay cosas que son, incluso según la escritura, mayor que la muerte, es la perdición eterna. Estar una eternidad en el infierno es, ¿cierto? El Señor Jesús dijo, no teman al que puede matar el cuerpo, teman al que puede, ¿cierto?, destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿cierto? Donde el gusano no muere, donde, ¿cierto?, es algo eterno. Sí, hermanos, vemos acá en este mensaje que leímos al principio del culto, cómo el Señor trata de advertir a las personas. No hagan esto. Hoy en día el Evangelio es, ¿cierto?, una buena noticia de advertencia. Van a la perdición. Pero, ¿cierto?, ¿cuántos van a querer escuchar, oír? ¿Cuántos toman la señal? Hermanos, vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Dice así: Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Esto en plena gran tribulación. A toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie reciba, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aquí tenemos, ¿cierto?, eh, el polo opuesto de los que eh, atienden al mensaje y de los que hacen caso omiso del mensaje. Tenemos aquí los dos polos de personas. Hermanos, en plena gran tribulación, Dios en su misericordia, nosotros vimos de que habían 144.000 varones judíos que Dios envía por toda la tierra a predicar y tienen el sello en su frente de Dios. Así que van a tratar de hacerles daño, no van a poder. ¿Sí? ¿Por qué?
porque Dios nos envía, ¿cierto?, a predicar el Evangelio. ¿Qué Evangelio, hermanos? El mismo Evangelio que nosotros estamos predicando. No hay salvación fuera de Cristo. El mismo Evangelio. Además de eso, Dios va a enviar dos testigos, ¿cierto?, que todo el mundo los va a conocer, porque además de eso, los van a matar y se van a alegrar de que hayan muerto, a tal manera que se van a dar hasta regalos. Va a ser un día especial, ¿cierto? Que cuando mueren esos dos testigos. Pero dice que ellos van a resucitar y van a volver con el Señor. Acá hay un ángel que dice que está en medio del cielo. Y esta expresión en medio del cielo es una expresión que quiere decir como cuando, por ejemplo, el sol está en lo más alto del cielo. ¿Ya? Eh, Dos veces al año, ¿cierto? Hay, el sol, bueno, con respecto a la Tierra, ¿cierto? Está en su cenit, ¿ya? El, o en algunos lados, ¿cierto? Es una sola vez al año, un puro solsticio solamente, pero en su punto más alto, ¿ya? En el lugar, ¿cierto?, más visible, ¿ya? Dice que ahí el sol, digamos, uno se para debajo del sol y no hace sombra por ningún lado, ¿ya? Está en el lugar más alto. Esa es la expresión aquí. Ese ángel está en medio del cielo, o sea, está en el lugar más alto para ser visible. Lo que aquí la expresión quiere decir es que Dios envía un ángel. Uno dice, cuesta tanto, ese hermano, uno, o cuando va a la plaza, no sé, ir a predicar y dice, ¿cómo me gustaría que haya un ángel que hablara, hermano? Quizás las personas, ¿cierto? Pues, al ver un ángel van a creer más que uno, ¿cierto? Que dice, oye, tú que me vienes a hablar del evangelio, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad, y es que, ¿cierto? Es tan difícil convencerlo. Pero aquí un ángel del Señor, en medio del cielo, que predica el evangelio. El mismo evangelio. Y que les dice a los son moradores de la tierra, ¿cierto? Y a todos, nación, tribu, a todos. Temed a Dios y darle gloria. O sea, es una invitación, es más que eh, ya no le den gloria a Satanás, no le den gloria al anticristo, no crean la falsedad del anticristo, temen al verdadero Dios y denle gloria al verdadero Dios, porque dice, porque su juicio ha llegado. No van a escapar. O sea, no sigan creyendo la mentira. No van a escapar. A uno le puede cuadrar súper bien la mentira. Me puedo convencer de la mentira, muy bien, pero no me voy a escapar del justo juicio de Dios. Dios me va a juzgar. Entonces, hermanos, temed a Dios y darle gloria, adorad, ¿cierto? Al verdadero, ¿cierto? Al que hizo el cielo y la tierra. ¿Ya? No a la bestia, no a la primera bestia que es el anticristo, ¿cierto? No crean lo que dice la segunda bestia que es el falso profeta, eso, ¿cierto? Adoren al verdadero. Y aquí tenemos, ¿cierto? Esta advertencia de no rechazar el Evangelio, sino que creer más bien en el Evangelio. Leímos nosotros Mateo 24:14, dice el Señor que cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Todos los moradores de la tierra van a escuchar. No lo que sí, todos los moradores de la tierra van a creer. Vamos a ir, hermano, a el capítulo 16, versículo 9. Fíjense que aquí, ¿cierto? Vimos este zoom que hace el Señor en la revelación y em, tenemos derramamiento de las copas de ira, ¿cierto? Ya al final de la gran tribulación, uno piensa, bueno, están los 144.000 sellados, ¿cierto? Los dos testigos, el ángel habló, ¿cierto? Uno podría decir, podríamos, muchos van a creer, de por cierto, ¿ya? Pero capítulo 16, versículo 9.
Dice así, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Estaban con el calor ya muchos grados, ¿cierto? No, no se arrepintieron. Versículo 11, ¿cierto? Después de que se derramó la quinta copa, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ese es el corazón humano. Y hermano, el corazón humano, tengo que reconocer, ¿cierto? Que si no hay una obra del Espíritu Santo, uno es tosudo, ¿cierto? Es duro. ¿Sí? Eh, Cuando Jeremías, ¿cierto? Le decía con tanto amor al pueblo, pero caminen por las sendas antiguas. No ven las sendas antiguas, los antiguos cómo lo hacían, ¿cierto? Vuelvan a Dios. Y la respuesta que recibió fue, no caminaremos. Esa es la respuesta de los judíos, no caminaremos. Siempre ha habido dureza, ¿cierto? A no ser que Dios nos obligue. En este caso, uno ve sobrenatural. ¿Y qué pasa con los moradores de la tierra? Blasfeman contra Dios y no le dan gloria. ¿No? Volvamos al capítulo 14, ¿cierto? El versículo 8, ¿cierto? Es una advertencia a no creer en el engaño. Fíjense, dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Esto dos veces, ¿cierto? Ha caído, es algo definitivo. Y Babilonia, hermanos, si bien es una ciudad que existió, ¿cierto? Eh, en la época, ¿cierto? De Daniel, ¿cierto? Estaba Babilonia y después siguió, pero Dios, ¿cierto? También condenó a esta Babilonia. Em, pero aquí no habla de una ciudad literal. ¿Ya? Porque si nos vamos a el capítulo 17, em, 17 versículo 5, dice, ya, capítulo Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿No? No hace referencia a la ciudad, a la caída de la ciudad. Hace referencia a la caída de un sistema engañoso, de la idolatría, ¿ya? Que tiene que ver con un sistema político, económico, religioso, idolátrico, ¿ya? Que ha existido desde que comenzó Babilonia. Me voy a explicar. ¿Ya? Y eh, que llega a su punto cúlmine en el momento en que están las dos bestias que habla el Apocalipsis, el anticristo y sobre todo el falso profeta, ¿cierto? Que el falso profeta, él eh, lleva, ¿cierto?, a las personas a adorar la bestia, a la primera bestia. El falso profeta, su misión, ¿cierto?, es convencer a las personas para que adoren al anticristo y lo vean como un dios y se sellen con la marca de la bestia. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿cierto?, esta Babilonia que viene siendo como la cuna, como la madre de la idolatría. Y para eso vamos a ir a Génesis, hermano, donde nació Babilonia. Después yo creo que vamos a ampliar un poco más esto porque el capítulo 17 y el capítulo 18 hablan de la caída de Babilonia, ¿ya? Pero, ¿cierto? Por ahora, Génesis capítulo 10, versículo 9, versículo 8. Génesis 10, 8, ¿ya? Ahí tenemos uno de los descendientes de Cam. ¿Se acuerda que Cam fue maldecido por Enoch, por Noé, perdón? ¿Ah? ¿Cierto? Porque descubrió la desnudez de su padre. Y de ahí viene, ¿cierto?, la descendencia de Cam, y uno de los descendientes de Cam fue Nimrod. ¿Ya? Eso es lo que vamos a leer ahora. ¿Ya? Génesis capítulo 10, verso 8 dice, y Cus, descendiente de Cam, engendró a Nimrod,
quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. ¿Qué estaba en la tierra de Sinar? Babel, ¿ya? De donde nace Babilonia. Y él fue poderoso y podríamos decir uno de los más grandes, si no es como de los primeros, ¿cierto? Que fue em, que se hizo pasar por Dios, en el fondo, que llevó hacia la idolatría, pero de una manera, ¿cierto? Ya, porque la idolatría siempre existió, ¿ya? Pero en este caso, él, ¿cierto? El reino de Babel fue un reino idolátrico en donde a él, ¿cierto? Lo exaltaron como a Dios, ¿ya? Eso fue Nimrod. Y em, él llevó, ¿cierto?, al pueblo a la idolatría. La Torre de Babel, capítulo 11, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, ¿ya? Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, ¿ya? Esto hizo que pudieran hacer edificios un poco más altos. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, ¿ya? Cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces, no es solo la ciudad, hermano. La torre tiene que ver con una especie de sigurar, con algo en donde hacer adoración. ¿Ya? Así que aquí, ¿cierto? Comienza, Babel es, ¿cierto? Es lo que es Babilonia y comienza la idolatría. Obvio, ¿cierto? Bueno, Dios en su juicio confunde las lenguas, ¿cierto? Ellos son esparcidos, pero lo que iba en su corazón fue la idolatría, ¿cierto? Llevaron la idolatría a todas partes, ¿ya? Y se dice en la historia también de que una vez que muere Nimrod, la esposa de Nimrod, que era Semiramis, Semiramis, sí, hay otros nombres también, ¿ya? Pero que Semiramis, ¿cierto? Tuvo un hijo y ella, imagínense, dijo de que su hijo era concebido, fue concebido por un rayo del sol, ¿ya? Que no era de varón, ¿sí? Por lo tanto era divino, ¿ya? Que fue concebido en forma sobrenatural y comenzó la adoración, ¿cierto? Tanto al niño como a la madre del niño, ¿ya? Y el niño era tal, se me olvidó el nombre del niño, pero sí, era con la T, sí, pero Tamus, gracias, pastor. Tamus, sí. Tamus era el nombre, sí. Y su madre Semiramis. Y ahí comenzó. Ahora, hermanos, cuando uno dice, bueno, Satanás le encanta engañar, y busca todas las formas de engañar. Cualquier persona que sea agnóstico podría decir, oye, pero si los católicos adoran a María, ¿cierto? Que es la madre de Jesús, que fue concebida en forma sobrenatural. ¿Me entiendes? Claro, po. El cristianismo es una copia de lo que pasó con Semiramis, po. ¿Me siguen? ¿Ya? ¿Cómo puede cambiar su percepción? La verdad es que lo de Cristo es verdad, po, eso pasó, ¿se fijan? Pero lo de Semiramis no, eso, pero aquí hay un engaño en que es el mismo Satanás, para confundir las mentes. Uno tiene que estar muy preparado para poder saber, oh, esto es mentira y esto es verdad, y poder estar firme en la verdad, ¿no? Y, pero se usa mucho, ¿cierto? Estas asociaciones, ¿para qué? Para destruir la doctrina del Evangelio. Así que, hermanos, Babilonia fue la cuna de la adoración idolátrica y el anticristo, ¿cierto? Va a ser el periodo donde más habrá exigencia, ¿cierto?, de que lo adoren como un Dios. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, ¿cierto? ¿Qué dice?
¿cierto? De que eh, habla del inicuo, ¿ya? El inicuo es el anticristo y dice que se sienta en el trono de Dios, en el templo, ¿cierto? Ocupando el trono de Dios como si fuera Dios, hace pasar por Dios, para que le adoren como Dios. Y por lo tanto, significa que tiene que haber un templo. ¿Dónde? En Jerusalén, en donde el anticristo, ¿cierto? Se va a sentar y va a exigir a pena de muerte de que le adoren como Dios. ¿Ya? Así que, hermanos, eso es lo que tenemos en el capítulo 14. Y acá el ángel habla y dice, ha caído Babilonia. Todo este engaño, las personas que pusieron toda su fe en el anticristo y que se marcaron, ha caído. No va a ser más, sino que la verdad de Dios es la que va a prevalecer. ¿Sí? Y junto con eso, el tercer ángel dice, el que se haya marcado con, ¿cierto?, la marca de la bestia, no tendrá descanso por la eternidad. Hermanos, y aquí uno ve la gracia de Dios. Pero yo meditaba al leer esto y decía, bueno, son cosas que van a pasar a futuro, pero que están escritas en la Biblia ya hace cuánto, más de 2000 años. Y que lo más probable es que el ángel haga la advertencia y diga, el que se marque no va a tener descanso por los siglos de los siglos, va a ser atormentado. El problema es que algunos igual se van a marcar, o quizás muchos se van a marcar. Algunos quizás van a resistir, como al revés. Pero el ángel está advirtiendo y diciendo, el que se marque, ¿cierto?, va a ser condenado. Y esto, hermano, está, digamos, escrito para que, ¿cierto?, la gracia del Señor, ¿cierto?, está diciéndote, está advirtiendo lo que va a pasar. Por lo tanto, en la justicia de Dios, uno tiende a pensar y decir, bueno, eh, es grande el juicio de Dios, pero en la justicia de Dios, ¿cierto?, lo va a ejecutar y lo está advirtiendo el juicio. ¿Mm? Vamos, hermanos, en el capítulo 14, y ya nos queda muy poco. Dice, ¿cierto?, el tercer ángel, ¿cierto?, el que se marque con la bestia. ¿Ya? Y aquí, hermanos, hay, ¿cierto?, dice que es vaciado el cáliz puro de la ira de Dios, o sea, porque en esos tiempos también se tenía la costumbre de mezclar el vino con agua, ¿no? Pero aquí, ¿cierto?, el vino del furor de la ira de Dios, sin mezcla, nada de agüita. Ahí, ¿cierto? Ya una vez que tenga las personas que estén marcadas, que vayan a sufrir la ira de Dios, van a sufrir toda la ira de Dios. No, ahí no habrá gracia. Ahora hay gracia. Está escrito, está la gracia dada, pero en un tiempo cierto no se va a acabar esa gracia, hermanos. Así que tenemos esa promesa de condenación. Y hay cierto un escrito, perdón, una cita que quisiera leer del comentario del pastor Samuel Pérez Milo, ¿ya? Que dice, cuando Cristo dice que será el lloro y el crujir de dientes, dice, el llanto de que habla Jesús es la forma natural de vida en las tinieblas, la inconsolable expresión del alma que experimenta la infelicidad perpetua y sin esperanza, que se convierte en desesperación para los tales. Junto con el llanto, también el crujir de dientes. La expresión en el texto griego es muy elocuente, descrita como una boca que se cierra con fuerza y aprieta los dientes de modo que crujen entre ellos, denotando una angustia intensísima y una ira frenética al no poder superar esa situación.
Hermanos, el Señor dice, el infierno está preparado para los ángeles, para los demonios, en forma eterna. Y está el mensaje del Evangelio. Dice, da gloria a Dios. No creer más la mentira. En este mundo tenemos tanta mentira que eh, las personas ven el Evangelio como una mentira más. Pero, ¿cierto? Tenemos el mensaje eterno y Dios le dice, la salvación, ¿cierto? Es por medio de Cristo. Es el mismo Evangelio. El que predica el Evangelio es el mismo Evangelio que nosotros predicamos aquí todos los domingos, hermano. El mismo Evangelio. Pero, ¿cierto? Es la advertencia. Y por último, los versículos 12 y 13 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ya? Y acá, hermanos, a veces uno dice, bueno, eh, yo voy a guardar los mandamientos de Dios y ¿qué voy a hacer? Voy a perder mi vida. Podría disfrutar de cuántas cosas aquí. El Señor dice que el que ama su vida, la perderá. ¿Eh? Y para esto, hermanos, quizás leer en Malaquías capítulo 3, Malaquías capítulo 3, el versículo 13 al 18, ¿cierto? Hay unas palabras que son blasfemias contra Dios, porque los israelitas dicen, ¿de qué sirve servir a Dios? ¿Ya? ¿Qué aprovecha con servir a Dios? Y aquí vamos a ver, ¿cierto? Dios dice, va a ver la diferencia. ¿Ya? Malaquías capítulo 3, versículo 13 en adelante dice así, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Todos judíos inocentes, ¿no es cierto? No habían hecho nada. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues ahora, bienaventurados los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Aparentemente. ¿Cierto? Somos. Yo bajo techo puedo hacer lo que quiera, ¿cierto? No, Dios también lo ve, hermano. Aparentemente, ¿cierto? Yo tenté a Dios, ¿no? Y fui victorioso, ¿no? Es aparente. Versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Dios, a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y ahí está, ¿cierto?, la diferencia. Si nosotros vamos aquí a Apocalipsis 14, hermanos, nuevamente, el versículo 14:10 dice, ¿cierto? Él también beberá el vino de la ira de Dios, ¿cierto? El que se marca, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Está delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea, hay un momento, ¿cierto?, en que uno dice, bueno, yo voy a servir al Señor, ¿cierto? Claro, voy a rendir mi vida al Señor, voy a cumplir sus mandamientos, ¿qué voy a hacer? Voy a perder mi juventud, voy a perder, ¿cierto?, mi vida. El Señor dice que la ganará. Y dice que ahí, el día que yo actúe, ahí vas a voltear y vas a ver la diferencia en lo que pasó con el que sirvió al Señor y con el que no le sirvió. El que pasó con el que temió a Dios y guardó sus mandamientos y el que no lo hizo. Hemos leído acá, ¿cierto? Pero dice que para los que, versículo 12,
la paciencia de los santos, los que guardan sus mandamientos y la fe de Jesús. Versículo 13 dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, ¿cierto? Así dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y eso es lo otro, hermano. En 1 Corintios, ¿cierto? En 15 me parece, el apóstol dice que nuestro trabajo no es en vano. Todo lo que haga por el Señor no es en vano. Lo que podamos hablar, ¿cierto? Del Señor también no es en vano. No es en vano. Las obras aquí por el Señor no es en vano. Y van a descansar de sus obras. Esas obras van a quedar. Así que es cierto, hermanos, la invitación de parte de Dios. Romanos 2, Romanos capítulo 2, versículo 4 al 6, dice así. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, hermanos, eh, uno tiene que, todos los días te voy a hablarse, ¿no? Todos los días. Eh, Piensa que porque yo estoy acá, ¿cierto? Con ternito y corbata, soy el más justo, ¿no, hermano? Todos los días tengo que arrepentirme de mi pecado. Todos los días tengo que confesar al Señor y pedir ayuda al Señor, todos los días. ¿Mm? Y así nosotros, hermano, no tener dureza de corazón, no creerse, no, que yo estoy en estándar de justicia ya. ¿Ah? No, no, hermano, no. Frente al Señor tenemos que arrepentirnos todos los días. ¿Mm? Pero que no haya dureza de corazón, que no haya un corazón no arrepentido, que no haya un corazón que sea insensible, ¿cierto? A que la palabra del Señor le corrija. Al contrario, ¿cierto? Que el corazón sea blandito, ¿eh? Que no haya el corazón de piedra, que haya un corazón de carne, ¿cierto? Receptivo a la corrección de Dios. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque el pago es con el Señor, ¿cierto? Así que hermanos, receptivo a también a escuchar el mensaje del Evangelio. Hebreos capítulo 10, verso 31. ¿Ya? Hay cosas que a veces uno no dimensiona, hermano, no, ni lo imaginamos. Pero Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ni lo dimensionaba a veces, hermano. Vive en este mundo, ¿cierto? Ni dimensionamos que hay una vida espiritual eterna. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero Hebreos capítulo 4, verso 7 es una invitación a ser diligente. Y con esto ya es lo último, hermano. Hebreos capítulo 4, verso 7 dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Eh? Así que eh, a veces, ¿cierto? Se quiere advertir un peligro, ¿cierto? Se quiere advertir algo que incluso te puede matar, pero el corazón está tan duro que no hacemos caso omiso a la advertencia. ¿Cierto? El Señor está haciendo una advertencia. Le dice, hoy, hoy es el día. Lo antes posible es el día para venir al Señor, para temer a Dios, para darle gloria, para no confesar, ¿cierto? Nuestro corazón frente a un cura, no, sino que frente a Dios y decir, Señor, yo he pecado y necesito del perdón tuyo, necesito que Cristo sea mi Salvador.
No justifiquemos la sociedad, no justifiquemos es que yo me crié así. No, no, hermano, el pecado de uno. Y la invitación es decir, Señor, yo he pecado. Señor, eh, necesito, ¿cierto?, que el Salvador me salve mi vida. ¿Mm? Dios está advirtiendo, es hoy, está escrito. ¿Ya? Escuchemos la advertencia del Señor, hermano. Oremos. Señor, hemos leído este paréntesis de Apocalipsis. Hemos estado, Señor, viendo cómo hay juicios que no son escondidos, Señor. Tu palabra ha prevalecido, Señor, aunque muchos la han querido destruir, muchos han querido, Señor, eh, y que no poder destruirla o poder decir que lo que dice es mentira, pero el Señor dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero no tu palabra. Señor, eh, están, Señor, aquí las advertencias ya escritas. Dios, ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón sea receptivo, Señor, a tu advertencia, que es con amor, Señor. Si no tuvieras amor, no advertirías nada, Señor, solamente aplicarías juicio. Pero tu amor es tan grande, Dios, que dice un día, hoy, hoy es el día, no endurezcáis vuestros corazones. Ayúdanos, Señor, porque también nuestros corazones son rebeldes delante de ti, Señor. Oh Dios, a veces, oh Dios, leemos tu palabra y nuestro corazón es rebelde, Señor, también en obedecerla. Ayúdanos, Señor, en que tu Espíritu Santo sea, oh Dios, el que obre en nuestro corazón, para, Señor, no ser rebeldes a ti, no ser rebelde a tu palabra, no ser rebeldes, Señor, a no tener consecuencias de nuestros pecados, no ser rebeldes, Señor, a hacer caso omiso del mensaje de salvación. Y un día, señores, estemos, oh Dios, eternamente sin esperanza. Ya no habrá otra forma, otra esperanza. Para los que han rechazado, Señor, no habrá otra esperanza. Por eso, Dios, ayúdanos, Señor, a que estas palabras que son de advertencia, que vemos, Señor, que son de tiempo de la gran tribulación, pero ahora también una enseñanza a cada uno de nosotros, Señor, sean palabras que no se olviden cuando las personas crucen la puerta del templo. Que tu Espíritu Santo haga que se recuerden, Señor, que en tu misericordia, oh Dios, grábala en las mentes, graba en nuestros corazones, Señor, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.